se refiere a las pruebas y que podríamos identificar como un sistema tasado. Bueno, no propiamente tasado, sino más bien de números clausos. Esto es, qué tipo de pruebas tenemos en los juicios que nos interesan, que tienen que ver con nulidades. Estamos viendo la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, que son básicamente las siguientes: documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. 5 pruebas. Y pues no se hable de pruebas testimoniales, no se hable de pruebas confesionales, porque esto tiene que ser a través de las declaraciones que se formulan ante un fedatario público. Y es todo lo que tenemos. Entonces, esta cuestión de lo que la experiencia que tengo desde 1993, en que estoy en el primero Tribunal Federal Electoral y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que se trata de cuestiones muy diferentes. Actualmente, ¿qué sabemos? Lo que se sabe es que muchas cuestiones tienen que ver con aspectos que se transmiten a través de las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, cualquiera de estos mecanismos, o cuestiones que también aparecen en Internet, como sería, por ejemplo, YouTube o algún otro mecanismo o instrumento para la comunicación de alguna cuestión, ¿no? Entonces, estas situaciones que finalmente entran en la parte de pruebas técnicas, aquellos medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinarios que no estén al alcance del órgano competente para resolver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuando se presenta un juicio de inconformidad, sí, efectivamente, un juicio de inconformidad, que es el mecanismo a través del cual se presenta lo que tiene que ver con nulidades, pues bueno, se aportan efectivamente documentos privados, documentos públicos, vamos a pensar documentos privados, alguna copia fotostática, documentos privados, testimonios notariales, documentos que se obtuvieron a través de la oficialía electoral, en fin, algún otro mecanismo. Y bueno, y después que aparecen las USBs o bien las ligas que se hacen y que nos remiten a páginas de internet en donde pueda aparecer un video de YouTube o algún otro mecanismo de reproducción de imágenes. O también las capturas de pantalla que se hacen regularmente de TikTok o de algunos otros mecanismos, en fin. Entonces, de eso se trata precisamente esta parte de la exposición. ¿Cuál es la perspectiva que vamos a recibir? La perspectiva de quien le ha tocado estar como proyectista en muchos asuntos, como secretario de estudio y cuenta, que fui secretario instructor, coordinando entre los trabajos de 2 distintas ponencias en la sala superior, y después como magistrado en la sala regional Toluca. Y ahora pues ya en una nueva faceta, que es la faceta
profesor investigador, jefe de la unidad de investigación de la Escuela Judicial. Entonces, ¿qué es un tema que también podemos abordar según esto que aparece en este documento? Ya vimos los tipos de pruebas, las documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presunción legal y humana e instrumental de actuaciones. Y hasta ahí paramos. Esto no es un curso de pruebas, porque pues tendríamos que ver muchos aspectos que tienen que ver sobre los alcances, el valor probatorio de estos elementos, que si es un sistema mixto, que si es un sistema de números clausos o no, propiamente es una cuestión meramente forense, procesal. Bueno, entonces veamos, cargas probatorias y cargas dinámicas. ¿Esto qué significa? Cargas probatorias. Sabemos que existe la regla de que el que afirma está obligado a probar, salvo que es es decir, no están obligados a probar, de acuerdo con el artículo 15 del párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se determina, son objeto de prueba los hechos controvertibles. No será el derecho, los hechos notorios e imposibles, aquellos que han sido reconocidos. Entonces, ¿esto qué implica? Quien está firmando, de acuerdo con el 2, está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho. Y entonces esto se implica, bueno, como ocurre en la mayoría de las demandas, bueno, se hacen afirmaciones, se hacen proposiciones. El candidato realizó una campaña anticipada porque participó en un evento que, aunque se decía que era correspondiente a la precampaña, pues lo cierto es que pues, se trataba de una candidatura única, ya estaba definida, y entonces se empezó a hacer posiciones de carácter general que no iban dirigidas a la militancia concretamente, ni tampoco a los órganos directivos que iban a realizar la selección de la candidatura. Ya se asumía como tal y hablaba del cargo, hacía propuestas específicas y era las cuestiones realizadas a un público muy amplio que no se limitaba ni a los militantes afiliados o a los simpatizantes del partido político. Entonces, pues esto ya es una campaña. Bueno, pues, tú estás diciendo que esto fue en el lienzo charro, en la fecha tal, vamos a empezar, pensemos febrero, el 1 de febrero del año en curso. Y bueno, pues todo esto, cuando yo revisaba una demanda, pues implica cargas, 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 cargas. Y entonces, pues esto ya implica, de acuerdo con el artículo 15, que tú pretendes sostener una nulidad por la realización anticipada de actos de campaña, pues es decir, en un momento anterior al registro de la candidatura, pues como se sabe, las campañas cuando comienzan, una vez que se da el registro de la candidatura, al día siguiente pueden realizarse las campañas, de acuerdo con lo que se establece en la medida de las registraciones. Entonces, pues bueno, y pues aquí no hay ni registro ni nada, estamos todavía en el momento de las precampañas y tú ya te asumes con esas características. Bueno, pues ¿de qué se trata? Pues se trata de que estás afirmando algo, entonces tú tienes que acreditarlo. Y ese vamos a decir es el principio bajo el cual nos vamos a regular, lo que se conoce como las cargas probatorias. Es decir, una obligación procesal que deriva en tu propio beneficio. Tú afirmas algo, demostrándolo, obtienes un beneficio procesal.
pues entonces, pues, ¿qué es lo que te gobierna? Te gobierna tu propio interés. Entonces, si estás haciendo este tipo de proposiciones, tienes que demostrar en función de esas cargas que estás asumiendo. Entonces, vamos a decir, esta es la regla. La regla es, el que afirme está obligado. ¿Cuándo no tienes obligación de probar? Cuando se trata de hechos notorios o hechos que no están controvertidos. Si el otro acepta, vamos a pensar, bueno, sí es cierto, efectivamente yo acudí a lienzo charro en esa fecha y realicé afirmaciones, pero pues esas afirmaciones no son actos anticipados de cargo. Bueno, pues usted ya se está colocando en una situación de una circunstancia de modo, tiempo y lugar. Dice que sí fue al lienzo charro, que fue de esa fecha, pero realmente hizo afirmaciones y no tiene esta característica. Entonces vamos a ver en qué consistieron estas afirmaciones que se están reconociendo. Y entonces eso ya va a aligerar. Va a ser muy complicado que alguien diga esta cuestión. Digo, yo recuerdo el asunto que me tocó del Estado de Hidalgo, que decía sí, y efectivamente yo sí asistí al lienzo charro, realmente no hice anticipada, porque más bien fueron situaciones genéricas, pues yo más bien iba a apoyar a otra persona, y no hicimos referencia. Bueno, pues entonces esto está cambiando. Pero ¿qué ha ocurrido actualmente? Pues ocurre esta cuestión de las llamadas cargas dinámicas. ¿A qué nos referimos con las cargas dinámicas? En esta parte yo les refiero, les aconsejo que revisen un expediente. Es una sentencia práctica, o más bien, una sentencia, que es la de el sub-GIN 359 diagonal 2012. Desde mi perspectiva es vital, es importantísima esta resolución y tiene que ver con la elección de la coalición Compromiso por México y otra coalición que llamada Movimiento Progresista. La primera, Compromiso por México, que estuvo formada por el PRI y en ese entonces todavía por el Partido Verde, me parece. Mientras que la otra está el Movimiento Progresista por otros partidos políticos, el PRD fundamentalmente, que era la que traía como candidato a la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador y la otra a Coalición Compromiso por México a Enrique Peña Nieto. Entonces, en esta resolución hay un considerando que se refiere a consideraciones generales sobre carga y estándar de prueba. Y entonces aquí nos dice que hay lo que se conoce como las llamadas cargas dinámicas. ¿Qué implican las cargas dinámicas? Efectivamente, qué bueno que lo anotaron, Subgin 359 diagonal 2012. Entonces, nada más yo pediría que revisen esa parte. Y entonces dice, bueno, en general existe este principio, el que afirma está obligado a probar, pero estas cuestiones se van modificando en función de la propia naturaleza de las cosas, el contexto. Vamos a pensar que estas cargas dinámicas implicaría que sí, efectivamente, en principio tú tienes esa carga probatoria, pero ¿qué ocurre? En la propia legislación, este principio se ha modificado, tiene excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Cuando el exigirte que cumplas con esa carga probatoria implica desconocer realidades. Por ejemplo, pues el pedirte que tú demuestres pues implicaría desconocer que esa documentación la tiene otro sujeto.
y que para ti resulta inaccesible. Entonces, se puede clarificar con ejemplos. Pensemos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, hay la reversión de la carga de la prueba cuando el patrón debe conservar cierta documentación, el contrato de trabajo, fecha de ingreso, asistencias, etcétera, otras documentos. Se modifica esta exigencia cuando nos referimos a otro tipo de sujetos que están colocados en una situación preponderante y que tienen esta documentación. Pensemos el caso. Partidos políticos. Pues los partidos políticos que tienen, pues tienen registros de quienes son militantes, tienen actas de las sesiones de sus órganos directivos, tienen documentación relativa al financiamiento, etcétera. Entonces, el pedir a un militante, oye, pues es que tú dame esta documentación del registro de afiliados, pues es una cuestión pues de difícil cumplimiento, porque la exigencia más bien debe ser al partido político. El partido político pues debe tener esos registros de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos. Y así ocurre en muchas otras situaciones, por ejemplo, cuando nos referimos a menores, cuando nos referimos a personas colocadas en una situación desaventajada, etcétera. Entonces, esta cuestión es fundamental en esta materia. Entonces, hay cargas dinámicas que implican esta exigencia, esta carga probatoria se modifica en relación con la propia naturaleza o las circunstancias que imperan en la situación específica. Es decir, sabemos que de acuerdo con lo que se prevé en cuanto al juicio de inconformidad en materia de nulidades, este tema de las pruebas implica, oye, pues tú lo que tienes que mandar a autoridad cuando se está viendo estos aspectos, pues es el expediente de la elección. Y habrá otros documentos que tú tendrás autoridad y que deberás remitir. Entonces, vamos revisando de los plazos de legitimidad, personalidad, tal, la sentencia. Bueno, entonces, son los artículos 49 y siguientes, que es la parte relativa a estos juicios de inconformidad, en las demandas de inconformidad. Entonces, artículo 52, párrafo 1. ¿Cuáles son los requisitos adicionales al noveno en materia de demandas? Debe cumplir con los siguientes requisitos: en la elección que se impugna, mención individualizada del acta de cómputo, de la casilla, error aritmético, la conexidad, si se impugnan elecciones por mayoría y RP, pues mencionar si se están impugnando las dos, etcétera, entre otras cuestiones. Entonces, pues bueno, esta situación también implica para la autoridad que debe mandar el expediente de la elección. Entonces, esto ya nos está modificando esta carga, el que afirma está obligado a probar. Bueno, si tú, autoridad, vas generando documentación a lo largo del proceso, pues lo que tienes que ver es cuando mandes la documentación necesaria para resolver el asunto, pues es advertir qué otra documentación se fue generando que aparece dentro de tu propio ámbito de facultades y que será también la que vas a tener que estar remitiendo. Entonces, veamos qué es lo que se en la ley.
Dice, artículo 18, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo al que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto de resolución impugnado deberá remitir al órgano competente del instituto o a la sala del tribunal lo siguiente. 18. A. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y las demás documentación que se hayan acompañado al mismo. B. La copia del documento en que conste el acto de resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obra en su poder. B. C. En su caso, los escritos de terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y la demás documentación. D. En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieran presentado en términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley. Bueno, ya se sabe que ese código fue abrogado y en su lugar está la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. E, el informe circunstanciado. Y F, esta parte es fundamental. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Y entonces esta cuestión de documento que estime necesario es fundamental. ¿Cuál documento? ¿El que quiera la autoridad? No. El que sea necesario para resolver, o sea, es una cuestión que no resulta potestativa, sino que es una obligación de la autoridad. Y en esta parte, pues sí, ya sabemos que dice el juicio de inconformidad, mándame el expediente con las actas, escritos de protesta y la canción. Ah, pero me tienes que mandar todo lo demás que sea necesario. Por ejemplo, si estamos haciendo valer temas de la indebida integración de las casillas, pues me tienes que mandar el encarte, las actas donde se fueron modificando las designaciones de los integrantes y cualquier otra documentación que tengas en tu poder que resulte necesario. Si, por ejemplo, tiene que ver con un tema, campañas anticipadas, y resulta que te solicitaron tu actuación como oficialía electoral y tienes esa documentación, pues mándala. No, bueno, pero es que no me dijeron. No, pues es que conste en tus archivos. Entonces, aquí no veamos el tema como es que le está levantando la canasta al actor y entonces está supliendo cargas probatorias. No, son documentos que constan en tus archivos y son necesarios para resolver. Porque el hecho de que hubieras actuado como oficialía electoral no implica que necesariamente se va a acreditar ese hecho, porque a lo mejor se acredita otra cosa, se acredita que, oye, esa campaña que tú estimabas que era violencia política de género y que es la cual se certificó, pues no está, porque se refiere a otra cosa, ¿no? Y está más bien haciendo una crítica respecto de alguien que era funcionario o funcionaria pública y que pues estaba más bien criticando el ejercicio de la función, no en función de su calidad de mujer. Se probó otra cosa. Entonces, esto es muy importante. Y sobre todo esta parte tiene que ver mucho con la propia autoridad. ¿Qué es lo que la autoridad implica sus funciones dentro del proceso de tramitación de los asuntos? Sí, mandas los avisos, mandas la demanda, mandas los escritos de tercero, de los coadyuvantes, el expediente de la elección y la documentación necesaria. Y entonces, eso es vital. Y ahora, nosotros, ¿qué debemos saber? Pues, ¿cuál es esa documentación necesaria? Si somos asesores, si somos abogados que nos dedicamos al litigio electoral, pues tenemos que ver qué es lo que tenemos dentro de ese abanico de pruebas que van a ser importantes para nosotros. Entonces, oye, si hay cargas dinámicas, pues mi agravio puede ser, es que estuvo mal atendido el asunto y la autoridad no montó toda la documentación que estaba en su poder y que formaba parte de la tramitación.
Ese es un agravio, esa es una violación procesal. Pero si no sabemos de qué documentación podemos echar mano, pues, pues no le vamos a pedir a la autoridad, oye, manda la documentación. Recuerden ustedes que yo debo aportar la documentación en mi juicio de conformidad, pero también cumplo con esa carga de ofrecer pruebas. Si señalo, oye, la autoridad tiene esta documentación, te pido a ti, autoridad, que se lo requieras. Y hay dos caminos. Una, yo fui y le dije a la autoridad, oye, sé que tienes esta poder o estas pruebas. Entonces, ya cumplí ahí con una carga. O bien, si es de la documentación que necesariamente tenía que aportar la autoridad, y si yo no la solicité, pues puedo de todos modos señalarlo. Oye, y pídele tu tribunal local, sala regional, sala superior, esta prueba que conste en sus archivos y que no anexó al expediente desde el juicio de inconformidad que yo presenté ante el tribunal local o la sala regional, y entonces en la consideración lo hago valer como agravio. Entonces, esto es muy importante y tiene que ver sobre estas modulaciones, estas modificaciones al principio de el que afirma está obligado a aprobar. Entonces, sí, yo tengo en principio esa carga, pero si es de la documentación que consta en los archivos, en los registros de la autoridad lo tiene que matar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, hay otro tema que es las llamadas pruebas prohibidas. ¿Cuáles son estas pruebas prohibidas? Es una cuestión que tiene que ver con aspectos que nosotros ya tenemos conocidos. ¿Cuáles son las pruebas prohibidas? Compañeras, compañeros, recuerden. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? La verdad. Buenas noches. A ver, don Ángel, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, clase. Pues bueno, las pruebas prohibidas ya se han determinado en todos los ordenamientos, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles Federal y en los códigos estatales. Son aquellas pruebas que van en contra de la moral o en contra del derecho, o bien las que pueden llegar a obtenerse de manera ilícita, así de manera genérica. Gracias. Pues, eso, o sea, a ver, Noel Carmona Rosales, por favor. Buenas noches. Pues son en sí las pruebas que son obtenidas con violaciones a los derechos humanos, las pruebas que prohíben las leyes, sobre todo las que van contra la moral, contra las buenas costumbres, contra el derecho. Esas son las pruebas prohibidas. Muy bien, y otra compañera también nos señala las que se obtienen de forma ilícita. Efectivamente, es bien sencillo, y aquí que nos queda claro a los que estamos participando, compañeras, compañeros. Realmente el derecho electoral que tiene modulaciones. Nosotros cuando estuvimos en la facultad de Derecho, en la escuela de Derecho, lo que de nuestra práctica profesional que sabemos, pues bueno, pruebas prohibidas son aquellas que van contra el derecho y la moral, o las que se obtuvieron ilícitamente. Efectivamente, no varía. Igual cuando hablamos de cargas probatorias, ¿qué es carga probatoria? Es una obligación o un deber procesal que se debe cumplir en tu propio beneficio para fortalecer, obtener tu pretensión procesal, que ve el beneficio de eso. Entonces, no varía. Entonces, yo aquí voy en esto. Cada vez que se incorpora una persona a la materia electoral, le digo, pues, oye, no hagas
que digas, bueno, yo aprendí esto en la práctica penal o en civil, y entonces pues ya es otra cosa, y entonces vamos a estudiar electoral. Y entonces dejamos todo eso atrás. No, realmente pues la teoría general del proceso es una, y que nos da fundamentos que vamos a aplicar en el derecho civil, en el derecho procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, procesal constitucional, procesal electoral. Y pues sí, hay especificidades. Sí, en el derecho electoral, pues la testimonial y la confesional se admiten, pero tienen que ser a través de los testimonios que se realizan ante un fedatario público. Y esa es la especificidad. Oye, sí, se admiten las pruebas técnicas, siempre y cuando dé tiempo de resolver dentro de los plazos legales. Ese es todo el chiste. Y en el caso de las pruebas prohibidas, pues, aquí tienen ustedes un ejemplo. Dice, pruebas para mejor proveer. Cuando hay indicios que por su admisión se demostrará la falsedad con la que se condujo una de las partes frente a la autoridad judicial, el juzgador debe ejercer la facultad discrecional y admitir la defensa. Otra más, pruebas en el juicio ordinario civil. La facultad del juez de practicar diligencias para mejor proveer no debe interpretarse en el sentido de que deba llegarse de aquellas que acrediten los presupuestos de la acción o excepción, o de perfeccionar las aportadas eficientemente para ese efecto, legislación del Estado de Ecuador. Y luego una más, grabaciones telefónicas obtenidas por un particular. Fuera de los casos permitidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, constituyen una prueba contraria al derecho que no debe ser admitida, legislación del Estado. Entonces, pensemos, oye, mira, aquí tenemos todas estas grabaciones donde están reconociendo que ocurrió esta situación así y así y así, ¿no? Pensemos, martes del Jaguar. Y entonces, oye, pues aquí tenemos una cuestión, sí, pues están muy gruesas las pruebas y todo, pero pues en términos del artículo 16, esas intervenciones telefónicas, ¿cómo deben darse? Pues a través de una determinación judicial, ¿no? Entonces, pues aquí, quién sabe de dónde salieron esas pruebas, pues no, hoy, a menos que el sujeto, dé su consentimiento. Veíamos otra más, diligencias para mejor proveer. Bueno, sí, pues ya dijimos, esto nos va a llevar a otro tema, que es las facultades directivas del juez en el proceso. Pero bueno, entonces, no es muy distinto de lo que ocurre en otras materias. Para que una prueba se pueda aportar por su origen, pues debe ser obtenida lícitamente. Entonces, esa es una cuestión fundamental. Entonces, nada de que, oye, pues, vino un pajarito y entonces me dejó un sobrecito aquí en mi puerta, me tocaron y cuando yo salí ya no había nadie, ¿no? Y entonces, pues ahí resulta que está, no, pues espérame, pues esas cuestiones no pueden tener ningún efecto dentro del propio procedimiento. O sea, no se ha dado hasta ahora una cuestión en donde una autoridad electoral esté diciendo, sí, vamos a hacer una intervención telefónica en estas cuestiones. Pues, más bien son los jueces autorizados para realizar estas, que tengan la competencia para realizar ese tipo de intervenciones. Pero fuera de eso, no podría ser. Entonces, la propia naturaleza de las pruebas nos va a determinar cuáles son los requisitos para su obtención. Digo, hay pruebas que están en la red, en el ciberespacio, y que uno pues podrá aportarlas al propio expediente, ¿no? Y ahí sí, pues que hay ¿de qué tenemos que echar mano? Bueno, pues uno puede llegar y aportar 20 ligas. Mira, pues aquí están las ligas y aquí está el contenido de las ligas. Entonces,
pues yo diría ahí, pues es más bien una cuestión de pura maña, ¿no? Sí, pues aportas las ligas, pero ¿qué es lo importante? Que esté la información en el ciberespacio y que se demuestre que efectivamente estaba esa información. ¿Qué hay que hacer? ¿Pedatario u oficial electoral? Y entonces, platicando con amigos que se han dedicado al litigio, pues ellos me señalan, oye, pues el tema, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que pues sí, está el mensaje en YouTube o está el tweet y de repente pues ya lo bajaron, ¿no? Y entonces decía, pues oye, pues es en el acto, o sea, como decimos en caliente, pues ir a obtener la verificación o certificación de la oficial electoral. Y pues, pero también me decían otra cosa, oye, pero pues, pues a veces resulta que cuando se hacen esas gestiones, pues, hay porosidad, y entonces, pues voy, le pido a la oficialía, en lo que la oficialía realiza el procedimiento, pues ya lo bajaron. Y entonces, ¿qué lectura hago? Pues digo, como dicen, ¿no? Muchos piensan mal y acertarás. Pues parece que más bien le avisaron, alguien le avisó, y todo. Y entonces, pues uno dice, pues, son cuestiones que hay que ver todo el contexto, ¿no? Digo, yo no vengo aquí a platicarles cosas, inocentes, cándidas, sino, pues, caray, a mí me sorprendió, ¿no? Inclusive me decían, bueno, pues lo que tenemos es que autorizamos, el despacho autoriza que se suba el tweet y les decimos, sí, se sube el mensaje o el TikTok o no sé, lo que sea, pero pues también hay que ver la dinámica de las propias comunicaciones, cuánto tiempo quedan y en cuánto tiempo se bajan. Y entonces esto pues, nos permite a nosotros calcular los tiempos. Digo, si tú haces las capturas de pantalla o haces la revisión a la liga y todo, pues a veces cuando llegan ya con la autoridad, oye, pues se ve la liga y pues ¿qué es lo que vemos? Pues que no está el archivo. O fíjate que el tweet pues no está. O fíjate que aparece que estaba el tweet, pero pues, se bajó. O esta información que se está compartiendo en la cuenta ya no existe. En fin, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues la propia dinámica de estas cuestiones. Y no tanto sería una prueba prohibida, sino más bien cómo asegurarnos, cerciorarnos de efectivamente obtener el rastro, la evidencia documental. Y para esto, pues hay que ir en función de los propios tiempos, ¿no? De cómo se van dando estas cuestiones. Oye, pues porque, pues ¿qué es el caso de las comunicaciones en Internet, o bien Facebook, Instagram, Twitter y estas cosas? Pues sí, está el mensaje y lo interesante pues es ver pues, cuántas personas vieron el mensaje, cuántas veces se compartió, cuántos le pusieron like, y todos estos aspectos, la temporalidad. Y entonces, ¿qué es lo que interesa? Pues ver, no el mensaje, quizás pueda ser una cuestión muy gráfica y grave. Oye, pues es una cuestión en donde están ridiculizando, denostando, denigrando al candidato o a la candidata, y es violencia política de género, si se trata de una mujer, por los mensajes, lo que están diciendo, etcétera. Pues sí, y el tema es la trascendencia. Si el contenido es aberrante, inadmisible. Le dijeron esto a la candidata y se metieron con cuestiones de su físico,
de su integridad moral, la calificaron mal, utilizaron discurso de odio, todo asociado a la campaña. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Quién lo vio? Tener estos elementos, ¿dónde se difundió? ¿Cuánto tiempo? ¿Quiénes? Y entonces, pues sí está ahí, está feo el video, está feo el mensaje. Lo interesante es también lo otro. Y entonces, sí, usted me trae un USB y en ese USB aparece un video inadmisible que supuestamente se difundió en YouTube. Lo interesante es saber cuánto tiempo y si era público y si de veras se difundió. Y entonces, ¿esto qué nos va, a qué nos lleva? Nos lleva a ver las condiciones de difusión del mensaje, el contenido, porque, bueno, y, y de verdad se subió, usted lo elaboró el video, pues usted me trae este video y entonces yo que veo que pues por lo menos usted tenía el dominio sobre el video. No sabemos si ese video se editó. Y entonces esto ya nos lleva a otra problemática. Bueno, es que usted, señor juez o señora jueza, está partiendo de una presunción de mala fe. No, bueno, más bien yo lo que te estoy diciendo es la fiabilidad que puede tener este tipo de mensajes por la facilidad que existe para modificarlos, para editarlos. Entonces, lo que tenemos que asegurar es, primero, por lo menos el origen, las condiciones en que se obtuvo, de dónde se obtuvo, el tiempo, las personas razonablemente que lo vieron. Hay cuestiones notorias. Por ejemplo, oye, pues hemos visto muchas veces sentencias en donde dicen, oye, pues mira, resulta que en esta población, según los datos que se derivan de INEGI, tal población profesa la religión católica. Es una propaganda que tiene que ver con la vulneración a la Ley General a la Constitución 24.130 y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Electoral Local. Están utilizando símbolos religiosos, su expresión es de contenido religioso, o participando en ministros de culto religioso. Y entonces, pues bueno, pues hay que ver estas cuestiones, quién, el video, si efectivamente el video corresponde a esto. Pues mira, sí es el video, porque además también te traigo una nota periodística donde dice que cierre de campaña. Y el cierre de campaña refieren que estuvo el padre de la población en podio, donde estaba la candidata o el candidato. Entonces, pues ya esto por lo menos está ubicado que estuvo mal. A lo mejor no dice en la nota periodística lo que señaló, si fue una participación activa o meramente presencial, porque esto te da dos distintas connotaciones. Y entonces, pero mira, pues está el video y está algún otro elemento, no sé, una grabación, etcétera, o tienes el testimonio de dos personas que fueron y declararon, sí, efectivamente yo estuve en el meeting, tomé fotografías y pues, y entonces estamos obteniendo pruebas y podemos también vincularlas, relacionarlas y hacer inferencias a partir de esos documentos probatorios. Y entonces son cuestiones muy, muy importantes. Aquí, evidentemente, pues, esto nos lleva a otros temas, el tema de las pruebas prohibidas. ¿Qué implica esta cuestión que estamos viendo de facultades directivas del juez?
El juez, la jueza, recordarán ustedes de nuestras clases de derecho procesal que nos decían la trilogía procesal. Y nos decían, en el vértice superior está el órgano de decisión, el imparcial, el independiente. Y entonces en este combate judicial, en la base están en los dos extremos las partes que van a combatir en una situación de igualdad procesal, igualdad de armas procesales, demanda contra demanda, en fin, ofrecen pruebas, las pruebas se desahogan y sobre esto se alega. Se hacen consideraciones en cuanto al contenido, forma, alcances probatorias de las pruebas, una serie de conclusiones. Y se llevan al propio órgano de decisión. Y entonces el juez está pues ahí viendo cómo se da este combate procesal, este combate judicial, y no interviene. Y no es, y ya no es tan así el sujeto que permanece impertérrito, inconmovible, viendo cómo se da este drama procesal. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que haber igualdad de armas, pero ¿qué ocurre? Que las partes no son iguales. Y entonces puede haber una situación de injusticia. Y también puede, oye, pues es que es una parte vulnerable, son menores, es una situación de violencia política de género, es una persona en situación de calle, son migrantes o grupos desplazados, pueblos indígenas o afromexicanos, etcétera. Es el militante contra el propio partido político. O bien, alguien que dice que hay nulidad y por otra parte está la propia autoridad, y es una autoridad que es renuente, que no está cumpliendo con sus obligaciones, que no manda el expediente como debe ser, o el partido político, que pues me ha tocado ver que en lugar de darle trámite a la demanda, pues la guardan. Y entonces, pues se está consumiendo el tiempo y hasta que el militante va con el tribunal y dice, oye, pues mira, yo te traigo mi acuse de la presentación de mi demanda y el partido pues no la mandaron. Con ese acuse yo le corro, le doy vista al partido y le digo, ¿sabes qué? Mándame el expediente y infórmame qué ha pasado con esto, ¿no? Tú tienes una obligación en cuanto a los tiempos de 48, 72 horas y 24 horas más, y pues no estaba cumpliendo con esos plazos. ¿Qué pasó? Y entonces, pues bueno, se ve que esta cuestión de la igualdad, pues es una igualdad formal, pero realmente no hay igualdad porque son muchas veces la lucha de David contra Goliat, la militancia contra un partido político. La autoridad en un extremo y es la candidatura independiente, que a duras penas puede y va contra la negativa de la autoridad a darle el registro por un tema de el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de los requisitos para poder ser considerado como candidato independiente. Vemos ahí hay varios asuntos, tema Margarita Zavala, tema El Bronco, tema Peribar, Michoacán, en fin, otros casos. Y entonces, el juez tiene facultades directivas, facultades equilibradoras del proceso, y entonces es el juez que dice, no, en principio la carga es así, la carga probatoria, pero aquí se modifica por esto. O fíjate que ejerzo mis facultades directivas y requiero documentación porque es necesaria para resolver el asunto, la autoridad estaba obligada, no la aportó y entonces yo requiero esta información.
O bien me involucro en el propio proceso y digo, pues esto es una cuestión notoria y voy a ver para efectos de modular mi arbitrio judicial que se incorporen elementos probatorios al propio expediente. A ver, hágase una búsqueda en internet y revísese de las páginas oficiales de secretarías de Estado, etcétera, organismos constitucionalmente autónomos o legalmente autónomos, y se revisan los registros, que se ha considerado que toda esa información que aparece por obligaciones de transparencia se puede manejar como hechos notorios. Y entonces pues, se incorpora el expediente y hago las valoraciones sobre estos temas y se resuelve. Entonces, ya no es tan sencillo, así pensemos como un procedimiento entre un comerciante, dos comerciantes que están rivalizando, que están evidentemente en una situación de igualdad y son intereses más bien mercantiles o privados, ¿no? Es la naturaleza de los aspectos que se están dilucidando en un tema que tiene que ver con la materia electoral. Oye, se trata del ejercicio de los derechos político-electorales, se trata de ver las condiciones en que se llevó a cabo la contienda electoral, si la autoridad cumplió con los principios de imparcialidad y neutralidad en términos del 134 de la Constitución Federal, si hay certeza por parte de la autoridad electoral de carácter administrativo, si se respetó el principio de objetividad, imparcialidad, independencia, etc. Entonces son muchos temas, la propia naturaleza del asunto impone que, pues sí, íbamos con este principio, el que afirma está obligado a aprobar, pero pues más bien tiene modulaciones. Cargas dinámicas, facultades directivas, facultades de la autoridad administrativa y lo que debe aportar el expediente. No es, es que como la ley dice que en el artículo 18 que es cualquier otro documento que estime necesario, pues bueno, pues es una facultad discrecional. No, es lo que resulte necesario, es decir, indispensable, idóneo, proporcional para la separación. Y tú lo tienes. Entonces, nada de que, pues bueno, es que me lo guardé, así con el pie lo hice a un lado y pues ya nada más mando mis actas de escrutinio y cómputo y las de la jornada y las hojas de incidentes. Pero pues por ahí pues tengo otra constancia de una sesión del Consejo Distrital o el Consejo Municipal o de tal, donde se aportó una cuestión que tiene que ver sobre eso que se está decidiendo y tú lo tienes, pues mándalo, ¿no? Y ha pasado muchas veces. Oye, por ejemplo, pensemos el caso, la elección de gobernador del estado de Puebla, donde triste, ¿no? Los dos que fueron gobernadores, Erika Alonso y Miguel Barbosa, pues ya pasaron mejor vida. Pues muy triste esta cuestión, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Es que le metieron mano a los paquetes. Bueno, pues hay que ver las bitácoras en los lugares donde se resguardaron los paquetes, si hubo cintas que estaban en las cámaras de vigilancia del lugar donde se resguardaron, pues hay que mandarlas. Si estaba las actas de cómo se resguardaron los paquetes, cómo se sellaron y las veces en que se abrieron para sacar alguna documentación que fue requerida por la autoridad, el Tribunal Electoral Local, pues hay que mandarlos. Todo eso hay que mandarlos porque el tema es, se violaron los paquetes. Entonces, pues para acabar pronto, esto es todo lo que tengo y te lo mando. Pues no se hizo así. Para saber qué es lo que tiene que mandar, pues qué es lo que tenemos que hacer, pues conocer la documentación,
de la que podemos echar mano, para decirle al juez, ejerce tus facultades directivas, tu autoridad administrativa tienes que estar mandando esto, etcétera. Pues vamos avanzando. Miren, por ejemplo, ¿por qué nos pone el menú del TOX? Ya me abre el ponente y quiere ir a cenar, y entonces está apelando a conmovernos para que ya demos por terminado el tema. Por esto. Seguramente cada quien tiene su restaurante favorito. Y alguno puede decir, bueno, pues es que yo prefiero ir no sé, a la Flor de Maíz, porque ya sé que ahí las tostadas de pata y el pozole, estilo guerrero, no fallan. Y ya voy a ese restaurante y siempre pido lo mismo. O al Tox, el caldo tlalpeño. Sí, pero el tema es que si no ves el menú, siempre vas a comer caldo tlalpeño y una limonada con agua natural, y en el otro caso, el pozole. Y pues no vas a saber qué más hay. ¿Qué tal si un día invitamos a una compañera que estamos cortejando y queremos impresionarla? Y le invitamos, no sé, al Puyol. Y pues como nosotros siempre pedimos el platillo no sé qué, y ella nos dice, oye, ¿y qué me recomiendas? Te recomiendo este platillo de pescado. No, ¿sabes qué? A mí no me gusta el pescado, yo prefiero pollo. Pero como no revisamos el menú, pues no sabemos qué hay de pollo, o qué hay de res, o cuáles son las alternativas. Así vamos a terminar. Siempre vamos a pensar qué hay. Bueno, pues mira, antes de jornada, antes de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, encarte. ¿Y sabes qué más tienes para el proceso? Pues no. Pues hay que revisar estos acuerdos. Y este acuerdo, que es el acuerdo de lo del proceso electoral federal 2020-2021, ¿qué nos dice? Documentación. Entonces, y es una especie de réplica de lo que tenemos en el reglamento de elecciones. Documentación, boleta electoral, acta de jornada, acta de escrutinio, cómputo, tipo de elección, etcétera. Y entonces, pues vamos a ir viendo. Luego, acta de cómputo distrital por el principio de mayoría, acta de cómputo distrital por el principio de RP, hoja de incidentes, recibo de copia legible de actas de casilla, y entonces empezamos a revisar la documentación del reglamento, pero en clave de ¿qué? En clave de nulidades. Y entonces estamos pensando, ¿qué documentación tiene la autoridad que me pueda servir? Y esta es la que a chaleco tiene que estar en el expediente, dependiendo de las causas. Constancia de clausura de casilla, pues uno diría, oye, pues ese me va a servir ¿para qué? Para acreditar a qué hora se cerró la casilla y cuánto tiempo tardaron en enviar el expediente al centro de acopio. Hay que conocer si hay al centro de acopio o directamente el Consejo Distrital o Municipal. Y luego si hubo violencia y dijeron, no, fíjate que hubo un acuerdo del Consejo General donde dijo ya no se va a mandar paquete al Consejo Distrital o Municipal. Está la violencia, mejor que se venga al Consejo General, como ha ocurrido en el Estado de México, respecto de varios donde está tomado el Consejo Municipal, pues, para que no vamos allá, mejor ya que se lo traigan para acá, porque si no van a desaparecer el paquete, los paquetes. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo. Guía de apoyo para la clasificación de votos. Si piden recuento, mi experiencia es que las representaciones de los partidos las traen grabado, tatuado en la mente
estas cuestiones y dicen, no, es que en la página tal de la guía hay esto y este voto es válido o inválido. Yo, a mí me tocó estar en el recuento creo que fue en Naucalpan, en el del Estado de México y en Puebla, y capacitar a los que fueron a a Campeche. Entonces, digo, en los primeros estuve como magistrado, dirigiendo las diligencias y, o sea, eso me quedó de enseñanza. Bueno, otros. Cartel de resultados de la votación en casilla, constancia individual de resultados electorales del grupo de recuento, etcétera. Y entonces vean ustedes cómo vamos conociendo esta información y, pues mira, si queremos apertura, pues hay acta de electores en tránsito. Bueno, este es para las casillas especiales, pero bueno, vean ustedes cómo está articulado los llamados paquetes. Bolsa para boletas entregadas al presidente, bolsa por sobres con boletas sobrantes, bolsa para boletas sobrantes, bolsa para votos válidos, bolsa para votos nulos, bolsa de expediente de casilla, bolsa para lista nominal de electores, bolsa para actas de escrutinio, cartel de identificación de casilla. Y entonces, pues ya sabemos, oye, pues, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Muchas bolsas. Y cada bolsa tiene estos, qué gran descubrimiento, sí, pero si quieres recuento, ¿cómo tiene que venir integrado los llamados paquetes? ¿Y qué expresión utilizamos para paquete? ¿Qué expresión utilizamos para expediente? Etcétera. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Sí, porque si todo les va a decir, me lo pusieron en una bolsa de basura, está todo amontonado, pues dicen, no, pues esto es más chafa que un billete de 3 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que venir armado por bolsas. Pues eso fue lo que recibieron, etcétera. Luego, aviso de localización de casilla, recibo de documentación, recibo de entrega de paquete, constancia de mayoría. Y entonces, los recibos es qué fue lo que recibió usted, presidente, qué fue lo que recibió el Consejo Municipal o Distrital, qué fue lo que se entregaron, bitácoras, etcétera. Y entonces, si no conocemos esta información, por lo menos saber que existe, entonces, ¿qué es lo que vamos a aportar? ¿O qué es lo que vamos a requerir? ¿O sobre qué vamos a hacer agravios? ¿O sobre qué es lo que vamos a pedir? Y entonces, vean ustedes, aquí, acuerdos relacionados con la preparación de la elección. Y aquí hice un recorrido donde dije, pues hay que ver qué es lo que tenemos en la viña del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos a nuestra disposición para todo este argüente que vamos a enfrentar? Y entonces, plan integral y calendario del proceso electoral federal. Bueno, esto ya me permite a mí planificar mis actividades. Y ya sé que en estos días no voy a dormir, si estoy al pendiente del asunto. ¿Por qué? Pues porque, pues mira, están los registros de candidaturas, está la conclusión de las pre-campañas, campañas, y entonces, ¿qué es lo que tengo que ir monitoreando? Si ya concluyó, si ya va a empezar, si estamos en la fase de intercampañas, si empieza la pre-campaña, y bueno, pues si que estoy asesorando a alguien, pues por lo menos ya le puedo decir cuáles son los tiempos, ¿no? Estos calendarios, estos planes integrales, pues yo he visto que están bien hechos, te hacen las revisiones a los acuerdos, a las disposiciones legales, a los reglamentos, y entonces, pues bueno, si quiero tener más claro el panorama, pues voy viendo los artículos, los acuerdos que se fueron aprobando. Entonces, digo, esto no tiene gran ciencia, nada más copié las imágenes de la página del INE, los puse en pantalla, pero pues el tema es que pues siempre pasando, ¿qué es lo que me sirve? Y yo lo estaba viendo pues la clave, vamos a decir, de una magistratura, en ese tiempo todavía era magistrado, y podríamos decir en la clave de un litigante o de un asesor de un partido. Dice el INE CG 571-2020, que es el segundo acuerdo que tiene una flecha.
Aprobación de la documentación electoral para el proceso electoral. El que sigue. Acuerdo por el que se establecen diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con el periodo de precampañas. El siguiente. Dice, acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los modelos de distribución y las pautas de transmisión en radio y TV. Y entonces me va diciendo, y ya, bueno, si quiero traer el tema de estar monitoreando lo que aparece en radio y televisión, pues bueno, pues hay que ver cómo está el rollo de los pautados, cómo está la distribución de los tiempos, etcétera. Y entonces esto pues también me va a marcar. Pero yo diría, ¿cuál debe ser la lógica? Quizás no tengamos muy presentes todos los criterios de lo que es pre-campaña anticipada o campaña anticipada. Pero yo diría, a ver, no te compliques la vida diciendo, pues no voy a impugnar porque no tengo el precedente claro. No, pues yo más bien diría, pues más bien impugna y ya el precedente que te lo aclare la autoridad, ¿no? Entonces, no dejar ir. Y todo, claro, si te están cuestionando y te dicen, oye, pues es que dime cómo va esto, se pueden distribuir tarjetas con propaganda o no, dime cuál es el criterio. Ah, bueno, pues entonces ahí sí hay que tener claro cuál es el criterio de la sala superior sobre las tarjetas. En fin, pero esto es otra. Entonces vamos viendo esta cuestión de les decía de la documentación, que va en la lógica de los menús, para no terminar comiendo siempre caldo tlalpeño, pozole guerrero y tostadas de pata, pues lo que hay que conocer es precisamente cuáles son estos elementos probatorios que tenemos a la mano. Miren ustedes, aquí hay reglamento de elecciones. Anexo 1. Rubros que deberán considerarse como materia de coordinación entre el INE y el OCRE. El anexo 3. Criterios generales de carácter científico aplicables en materia de encuestas. Anexo 4.1. Documentos y materiales electorales. 4.2. Procedimiento de verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral y el líquido indeleble. Anexo 5, bodegas electorales y procedimiento para el conteo, sellado y agrupación de las boletas electorales. Fundamental. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Y seguimos así. Entonces, este ejercicio, ustedes que han entrado a las páginas del INE y de los OCLES, pues ven que pues, tienen ya muy organizados todos los acuerdos. Entonces, yo diría, pues no hay que leer todos los acuerdos, basta con revisar los títulos y ya pues dices, oye, pues me late, que es el que sí hay que leer. Digo, pues son muchos acuerdos. De aquí a que termines de leerlos, a lo mejor ya empezó la elección y terminó la elección, y entonces ya cuando los leíste, pues ya se acabó, pues ya para qué. No. Pero sí, viendo los relevantes, decir, oye, pues este es básico, ¿no? Por ejemplo, el anexo 8.5, modelo de casilla única para las elecciones concurrentes. El 8.6, modelo de casilla única para la elección concurrente intermedia para el proceso electoral. Anexo 9.3, relación de las y los representantes de los partidos políticos, candidaturas, etcétera. Y entonces, pues seguimos con este recorrido para ir precisamente viendo los acuerdos y viéndolos en clave probatoria de nulidades. Anexo 22, lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales, proceso electoral, etc. Entonces, bueno, aquí podríamos decir que vimos esta parte, regresándome a la parte de facultades directivas del juez, documentación y materiales electorales, su relación como elementos probatorios en las nulidades. Y entonces, pues, si tenemos claro cuáles son las nulidades, oye, pues mira, están las nulidades específicas de casilla y la genérica de casilla,
el inciso K del párrafo 1 del artículo 75. O también las específicas de elección, qué inelegibilidad, que no se instaló el 20% o el 25%, o que se verificaron irregularidades en X porcentaje de las casillas. Las específicas. La genérica, irregularidades graves, no reparables, que no sé qué, durante el proceso electoral, que son determinantes, que es la del 78. Creo que 78 o 78. Que serían las tipificadas. Todas están previstas legalmente. Nulidad por violación a principios constitucionales, anteriormente llamada la causa abstracta, pues son estas. Entonces, si ya tenemos claro el esquema de nulidades, hacer estos ejercicios donde estemos relacionando las nulidades con las pruebas. Esta prueba, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué nulidad? Y entonces, pues ya tener ese checklist de las pruebas, de la documentación que tiene la autoridad y esa relación, independientemente de lo que yo sepa. Pues digo, pues, sí. ¿Qué ha cambiado? Por eso esta parte, pruebas y nuevas tecnologías. La forma de hacer campañas cambió. Radio y televisión, sí, pues sí encontramos spots, mensajes en el radio y en la televisión. Las campañas ya cambiaron y ahora son más bien los influencers, el TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, las redes sociales, es Internet. Y entonces es más bien el teléfono celular y el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues familiarizarse con el funcionamiento de las redes. Cómo funciona TikTok, cómo funciona Instagram, cómo funciona tal, etcétera. Luego están estos para, como dicen, ¿no? El Shazam para identificar las canciones, ¿no? Porque de repente aparece la propaganda ahí. Entonces, conociendo esto, ¿cuánto tiempo surge un tweet? ¿Cuánto tiempo surge un mensaje? ¿Cuánto esto, lo otro? Pues a mí también me permite estar entrenado para poder manejar esos programas, familiarizarme y también saber cómo pues va a darse esa actividad, ¿no? Entonces, pues, y esto implica, pues, ahí sí meterse a las condiciones de uso, las reglas, etcétera, ¿no? Cómo viene funcionando precisamente para poder utilizarlo. Ahora usted sabe que existe, a esto me refiero más bien a nuevas tecnologías. Y ahora ustedes saben que también está el juicio en línea. Y el juicio en línea, pues digo, hay que meterse a la página del tribunal para ver cómo funciona, que pues, prácticamente es subir la información en una base de datos y subir las pruebas. Entonces ahí yo más bien tengo dudas que respuestas, ¿no? Sí, pues tú subes toda la información, pero pues ahora la magia del asunto va a ser saber cuáles son documentos auténticos de todo eso que tú subiste. Se suben prácticamente los documentos en formatos PDF, Word, según lo permita la aplicación. Pues sí, pero pues, lo importante del PDF siempre ha sido que, pues saber si es a partir de un documento original. No, sí, tengo un archivo en PDF, pero lo que no sé si es original o no. En fin, pues tenerlo muy, muy, muy claro. Entonces, pues ya se sabe, ¿no? El sistema de valoración que se tiene, pues es el sistema tasado. Las pruebas privadas generan indicios. Las pruebas públicas hacen prueba plena. Y las demás pruebas también generan pruebas indiciarias.
claro, derivado de su vinculación, de acuerdo con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, pues es que nosotros podemos hacer vinculaciones y también hacer inferencias a partir de las pruebas. Entonces, en este sentido, yo diría que en principio pues, están tasadas las pruebas, pero la gran llave deriva a partir de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica que se pueden aplicar por el juez en relación con estos asuntos. Lo importante que es identificar las pruebas, qué alcance probatorio tienen, cuál es el contenido, cuáles son los aspectos formales y cómo a partir de esa relación, cómo se relacionan y se hacen inferencias que resultan directas, inmediatas, naturales a partir de esas pruebas. Y entonces no es una cuestión tan sencilla y para el órgano de decisión como tampoco para las partes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las mejores demandas? Las mejores demandas son aquellas que parecen sentencias. Y entonces, pues nosotros llevar al juez y decirle, oye, casi nada más para que ponga el número de expediente, su nombre y la firma. Pero pues créanmelo, pues eso es así. Lo que más nos va a beneficiar y decirle, oye, de esta prueba se desprende esto y esto y esto. No por el afán de cumplir con las cargas, que dice siempre y cuando, como ocurre en este artículo, dice el 14, párrafo 6. De producción, se considerarán pruebas técnicas, fotografías, otros medios de producción, imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desarrollados sin necesidad de peritos, instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproducen. Entonces, esta es la parte. O sea, sí, yo te puedo dar todos los videos que quiera, pero lo importante es casi decir, ojo juez, con esta cuestión, esta persona que se encuentra vista en la pantalla de frente en el extremo superior izquierdo, vestido de esta manera, porque es la persona que tal, del minuto tal al minuto tal, se advierte que es el que está entregando las tarjetas. Y ve también que por lo menos en todo el tiempo que abarca el video, se ve una fila continua de tantas personas que estuvieron pasando y estuvieron recibiendo sus tarjetas. Y además se advierte al fondo que está la casilla. Y fíjate que en este acercamiento en pantalla se advierte el cartel que indica a qué casilla corresponde. Entonces, y esto me lo vinculas con la hoja de incidentes donde el representante del partido político dijo esto. Y entonces, toda esta relación, decirle, ojo juez, quiero que lo valores así, y te estoy señalando cuáles son las circunstancias y tal. Oye, pues es que es mucho trabajo. Pues sí, es mucho trabajo, porque lo que tú me estás pidiendo es que anule una elección. Entonces, imagínate, estás pidiendo que anule una elección de gobernador. Pues, o sea, todo lo que implica, pues resulta que fueron a votar cerca de 2 millones de personas. Y pues tiene que ser mucho para decirles a esas 2 millones de personas, lo que ustedes hicieron no sirvió para nada, se anuló. Y todo lo que implicó la campaña, las precampañas, las campañas, los registros, el financiamiento, el acceso a radio y televisión, los mensajes que se difundieron, y hubo estas resoluciones judiciales que estuvieron viendo procedimientos especiales sancionatorios, ordinarios sancionatorios, y estuvieron diciendo, no, esto no es así, fíjate que no pasa, etcétera, tal. Todo eso se invalida con tranquilidad.
Entonces, el esfuerzo de todas esas personas que integraron las mesas directivas de casilla, que participaron en la organización, que se pautaron los spots, etcétera, el dinero que se aplicó, todo ese esfuerzo, se le va a decir, es inválido. Entonces, lo que tú tienes que hacer, si dices que eso es inválido, pues es mucho. Y tiene que haber pruebas. Y tiene que hacerse un juicio de ponderación jurídica por el órgano jurisdiccional, si esas conductas que están demostradas o esos hechos que están acreditados, independientemente de que no sabemos quiénes son los responsables, pero se acreditan los hechos, están plenamente acreditados. Ya sea por vinculación, sí, es la prueba del diablo, nadie realiza conductas irregulares y deja pruebas. Son pruebas muchas veces indirectas, a partir de las cuales se hacen inferencias. Y entonces, pero esos hechos demostrados son graves y son determinantes desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Y decir por qué. Y entonces, es muchísimo. Por eso esta parte, la parte de pruebas, desde mi perspectiva, es una parte fundamental. ¿Qué es lo que se tiene? Digo, sí, pues oye, me pides que vaya con los notarios y resulta que los notarios, pues son el fiat otorgado por los gobiernos estatales. Entonces pareciera que más bien pues, no le van a entrar fácilmente, claro. Pues, sí, hay delitos que se pueden cometer por los fedatarios cuando se llegan a verificar, a certificar, a dar fe de actos electorales, particularmente durante el día de la jornada electoral. Eso, que ni qué, así está previsto en la Ley General en materia de delitos electorales. Pero bueno, pues, y cuando esté haciendo la verificación o en la fe de hechos del notario, pues decirle, oiga, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y que vaya bien a verificar la fe de hechos. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? La oficial electoral. Y es derivado de la reforma del 2014, algo que ya venían haciendo el Instituto Nacional Electoral, bueno, Instituto Federal Electoral y los otros, era precisamente verificar y certificar cosas. Inclusive era una práctica muy común, es una práctica muy común que cuando se advierten irregularidades, ¿qué hacen regularmente los partidos? Pues van y presentan quejas o denuncias en las sesiones de los consejos municipales, distritales, el Consejo General o los consejos locales. Y eso sirve pues, para denunciarlo, para evidenciarlo e inhibirlo. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues los consejos decían, pues que vaya el secretario ejecutivo o tal, o háblenle al distrital y que salgan a verificar esto. Esa función ya se regula expresamente y se realiza por la oficial electoral. Entonces, aquí este texto lo traje de la ley y de la página del INE, y lo complementé. Es una función de orden público desde este año, del 14, y se reconocen facultades a ciertos servidores públicos para dar fe pública de alguna situación irregular o algo que tiene que ver con el proceso o los procedimientos que se están ventilando por otras autoridades o por la propia autoridad. Entonces, ¿quién realiza estas funciones? El secretario ejecutivo, funcionarios que expresamente tienen reconocida esta función o aquellos en quienes se delega la función. El secretario ejecutivo, a través de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como los demás funcionarios en que se delegue esta función.
Entonces, si yo veo una banda espectacular, veo que en el teléfono se están mandando mensajes, pues en ese momento me lanzo a ver al oficial electoral. Digo, en tal avenida, en eje central, ahí en el Catepec, está este espectacular en la estación del Metrobús o se llama en el Estado de México. Entonces, pues ahí va y se certifica. Y entonces, pues, oye, pone que son tales dimensiones y las características, y además toma una foto y que se glose a la propia certificación. Y entonces, prueba plena. Es una documental pública que va a ser prueba plena. Y entonces, hoy, accede a esta dirección y verifica cuál es el contenido de lo que aparece en un video de YouTube. O revisa esta tal que tenemos en Facebook y ve en esta cuenta que aparece. Y entonces, y le pones cuánto se compartió, le pusieron like, etc. Entonces, esa es una cuestión muy importante. Aquí nos dice el secretario ejecutivo a través de vocales, secretarios de las juntas locales y distritales y los funcionarios que se delega la función. La función de funcionario electoral será coordinada por la dirección del secretariado de la Secretaría Ejecutiva, para la cual contará con una dirección de área denominada oficial electoral. Esta también, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, la oficial electoral, en términos del 41, fracción quinta, apartado A, párrafo cuarto, y el 116, fracción cuarta, inciso C, párrafo 6 de la Constitución, también se prevé en el caso de los hombres. Inclusive en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevé, en el caso de la Junta General Ejecutiva, la oficial electoral, y también respecto a los hombres. Hay un reglamento de la oficial electoral del Instituto Nacional Electoral y se establecen cuáles son las funciones. Y aquí reproduje el texto tanto de la Ley General de Instituciones como del reglamento. A petición de los partidos, dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que puedan incluir o afectar la equidad en las contiendas electorales. A petición de los órganos nacionales del INE, constatar hechos que influyen o afecten la organización del proceso. Y luego el C, solicitar la colaboración de notarios públicos para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de la jornada. Y esto nada más lo limita a la jornada y las demás que establezca la ley y demás disposiciones aplicables. Así llegamos al proceso, al reglamento, que es el tercero, y dice: dar fe pública para constatar dentro y fuera del proceso actos y hechos que pudieran afectar la equidad. Evitar a través de su certificación que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación actual. Digo, queda claro que si después de que fue la oficialía desaparece el mensaje o el espectacular, pues bueno, ya tengo la certificación, y con eso, pues aunque lo destruyas, yo ya tengo mi prueba de que estaba ese espectacular o algo, o lo irregular. Luego, recabar en su caso elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso, la de Fiscalización o por las juntas locales o distritales. Los procedimientos sancionatorios fundamentalmente, o los quejas por cuestiones de fiscalización, certificar cualquier otro acto, hecho, documento relacionado con las atribuciones propias del instituto de acuerdo con lo establecido en este reglamento. Entonces, es esta cuestión que resulta muy relevante desde mi perspectiva, ver este tipo de pruebas. Luego, también está otra cuestión, que es los monitoreos del INE a radio y televisión, y hay otras, las inspecciones y verificaciones.
Como ustedes saben, los partidos políticos tienen que subir en tiempo su programa de campaña en la plataforma del INE, y entonces van señalando, pues mira, vamos a tener un evento en tal lugar, o va a ocurrir esta cierre de campaña en tal lugar. ¿Y qué hace el INE? A través de un procedimiento aleatorio va determinando que se constituya personal del propio INE en los lugares en donde se está anunciando que se va a llevar a cabo un evento. Y entonces, pues, o a veces ni avisa y es así sorpresivo, y entonces está ahí verificado y empieza. Sí, estuvimos aquí a tal hora, comenzó un evento con de cierre de campaña, nos retiramos a tal hora, advertimos que estaba pues, las tarimas, las lonas, había juegos para niños, llegó la banda El Recodo o El Recodito o la que ustedes quieran, la banda Cuisillos. Algunos dirán, no, pues yo prefiero mejor que sea, no sé, pues, en fin, lo que quieran, ¿no? Bobby Pulido, etcétera, ¿no? Y entonces, y tal. Y pues ya después se dan cuenta, oye, pues ni estaba reportado lo de las lonas, ni tampoco que iba a asistir la arrolladora, o que iba a estar esta banda, y entonces pues empiezan y todo eso se va a ir para contabilizarlo para efectos de gastos de campaña, ¿no? Y fíjate que estuvieron repartiendo, no sé, despensas. Como ustedes saben, lo que solamente está autorizado distribuir propaganda en tela, ¿no? Creo que sí es cuestiones así, pero, o sea, profesionales, quizás lapiceros, alguna cosa así, pero pues no puede ser lo otro, ¿no? O estuvieron dando dinero, etcétera. Entonces, tener muy claro esta cuestión, porque también nos va a permitir a nosotros, pues uno, tener claro que se pueden llevar a cabo estas verificaciones y que efectivamente si existen, pues, van a operar en contra de uno. Y luego también pues, están los monitoreos del INE, en radio y televisión. Entonces, todo lo que aparece en radio y televisión se monitorea por el INE. Se registran huellas, unas huellas digitales, y entonces a través de eso se puede verificar toda la propaganda, todos los comerciales, todos los programas de televisión se monitorean por el sistema del INE. Entonces, aquí hagamos un comentario al margen de que, ¿por qué dicen, oye, pues es que es muy caro el INE? Pues sí, pues tiene que hacer esto. El sistema de verificación, de monitoreo, pues es muy caro. Las verificaciones que se hacen son muy caras. La credencial de elector es muy cara. La papelería electoral es muy cara. Los materiales electorales son muy caros. Entonces, ¿quién se ha encargado de encarecer todos estos procedimientos? Pues las exigencias de los partidos políticos. ¿Y qué pasa? Y esto sí me parece muy injusto, pues siempre se dice, es que el INE es muy caro. Pues sí es muy caro porque ustedes lo hicieron caro, porque quieren todas esas garantías, todas esas seguridades, y todo eso pues cuesta, ¿no? O sea, mantener los centros de monitoreo es algo, es una locura, ¿no? Es como pensar un Big Brother en materia de televisión y radio, todo lo que ocurre. Entonces, pues eso encarece todos los conceptos. En fin, entonces, yo de esta manera, sobre lo que quiero insistir es sobre la importancia de conocer el funcionamiento de todos estos aspectos para saber cuál es el abanico de posibilidades que se tienen precisamente para poder acreditar las nulidades. Y uno diría, bueno, pues nulidades y quizás más bien muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo aquí me voy a detener. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto.
Estoy a sus órdenes. Y bueno, a ver, Ángel levantó la mano. A ver, don Ángel, por favor. Gracias. Nuevamente, maestro, muchísimas gracias por su exposición. Muy clara, me pareció pues atinado lo que señaló. Y bueno, dejando de lado la barba, me permito realizarle dos preguntas. La primera, ok, tenemos que los notarios pueden ser coadyuvantes y se pueden dar ante ellos, nosotros, bueno, más bien un representante de partido político, pensemos, quiere dar un testimonio o quiere dar una confesión, quiere ofrecer una confesión, eso es lo correcto, como prueba. Sin embargo, he notado en algunas sentencias, que la verdad no recuerdo cuáles son, que no se toman en consideración esos aspectos. ¿Por qué? Porque son declaraciones unilaterales, pese a que están exhibidas, o más bien pese a que están protocolizadas ante un notario, ante un fedatario público. En este sentido, maestro, mi pregunta es, ¿cómo se puede dar por probado cierto hecho o cierto testimonio o cierta confesión, o cuál es la esencia que se toma en consideración para efectos de que ese testimonio notarial sea prueba plena, en primer lugar? Y en segundo lugar, respecto a las verificaciones del INE. De igual forma, pensemos, el Partido Morado quiere realizar una nulidad por gastos, por rebasar el tope de gastos de campaña. ¿Puedo solicitar ante el INE que me brinde esa información acerca del monitoreo, o cómo es que se solicita al INE esta cuestión de los monitoreos para efectos de yo exhibirlo como una prueba? Serían mis dos dudas, maestro. Muchísimas gracias. Sí, ¿algún otro cuestionamiento, por favor? Bueno, ahí les voy. Pues sí, efectivamente, el tema de los testimonios o confesiones que se realizan ante el notario, pues realmente lo que acreditan es que una persona compareció ante el notario y dijo esto, nada más. Entonces, es un indicio leve. Yo diría, bueno, si quieres que sea una confesión o un testimonio, pues más bien, y es lo único que llevas, pues más bien preocúpate por robustecer esos testimonios o confesiones con otras pruebas. O sea, digo, una confesión de alguien, y sí, yo le di al candidato 200,000 pesos. Bueno, pues, sí, pues está padre eso, ¿no? El tema es, y al otro que diga que lo recibió, ¿no? Entonces, pues es muy fácil, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que en algún momento algún compañero decía, oye, es que hay que hacer una reforma sin poner que la testimonial y la confesional pues sean ante el órgano de decisión. Y pues el día que hagas eso y pase, no se va a resolver ningún juicio de inconformidad. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una elección de gobernador. Y entonces, pues sí, si es, por ejemplo, el Estado de México, pues, nada más cuántos municipios tiene, ¿no? El Estado de México, creo que son 113, ¿no? No, 125. 125, ¿no? Y 125. Y en eso, y comunidades. Veo, por ejemplo, un municipio, Mecameca, pues está la cabecera Mecameca y forman parte de él, Nepantla, bueno, no Nepantla, Centlalpa, San Pedro de Chapa, San Diego de Chalcatepehuacán, y ya ni me acuerdo cuáles otros más, ¿no? Ay, no sé, en fin. Y entonces, y cada uno de ellos tiene los barrios y las calles, y entonces, si te van a decir nada más de ese municipio todo lo que pasó, y son testigos, pues no vas a acabar.
Y luego, pues, y le voy a repreguntar y todo eso. Pues, yo cuando me aventaba las audiencias laborales, pues a veces me tardaba 4 o 5 horas, ¿no? Y nada más llevaban, por decir algo, 2 testigos por cada hecho, y eran 2, 3, y las confesionales. Y del INE, pues aventaban 3 confesionales, el director, bueno, el secretario ejecutivo, el vocal de capacitación, el vocal de no sé qué cosa. Y entonces, no, bueno, pues dije, híjole, acabar, pues no vas a acabar, ¿no? Pues nada más para ver las testimoniales, las confesiones, bueno, las documentales. O sea, nada más para ver que el expediente vaya completo, a veces te lleva 2 o 3 días. Que estén todas las actas, que estén las hojas de incidentes, que estén esto y lo otro. Y si no están, requiérelas y dale un plazo. Y es lo que te las manda. Y entonces, y luego pues, te ponen, ¿sabes qué? Hubo los influencers. Hubo en 10 municipios violencia. En estos otros hubo bardas. En estos hubo espectaculares, pre-campaña anticipada, campaña anticipada, y los influencers y los radios, televisión y todo. No, hombre, de verdad, no da tiempo. Y luego, pues ojalá y nada más fuera la de gobernador, pero si fue una concurrente, pues a lo mejor traes la de la gobernatura, las municipales, las de diputados, las diputaciones, y luego, si es una sala regional, bueno, pero también te toca la de diputado federal, la de senador, y entonces, no, hombre, es un mundo de información, y pocos tiempos. Entonces yo decía, no, bueno, si metes eso, pues, no, o sea, vas a tronar esto, no vas a tronar. Entonces, es una disposición que viene desde que estaba todo regulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estoy hablando del que conozco, primero que conocí, de 1993. Bueno, 91. ¿Y por qué siempre así? Todavía no había ley general del sistema. Por esta lógica, que en México se ha optado porque se resuelve se hace el cómputo y son 4 días para presentar la inconformidad. Entonces, bueno, pero pues es que como si los partidos sí pudieron hacer su medio de impugnación en 4 días, ¿por qué la autoridad no lo puede resolver en tanto tiempo? Bueno, pues es que los partidos no son los que resuelven, el que resuelve es el que resuelve todas las medios de impugnación de todos. Y un partido no prepara su inconformidad en esos 4 días. El partido lo prepara desde antes. Yo diría, desde que puede haber una pre-campaña o campaña anticipada. Desde ahí el partido viene preparando su inconformidad y va documentándola en procedimientos ordinarios, sancionatorios, denuncias penales, y desde ese momento el partido ya está en condición de ir haciendo sus agravios de inconformidad. El que me diga es que son 4 días, no, maestro, pues así eres como abogada y abogado, pues seguramente van a perder. Si te involucraste en el asunto 4 días, pues no vas a tener tiempo para juntar las pruebas. Las pruebas se reconstituyen desde antes y se van armando los juicios de inconformidad desde antes, de tal manera que esos 4 días ya nada más para ponerle las cerecitas al pastel. ¿Qué se tiene para la testimonial y la confesional ante el notario? Yo diría, si va uno nada más con eso, no te van a servir de nada. Si lleva uno eso, más otras pruebas, se adminiculan, claro que sí. Porque si no, ¿cómo te la van a desestimar? Si sí, está acreditado que fue una persona y lo que dio fe el notario es que compareció ante él fulano de tal y fulano de tal dijo esto.
pero al notario no le consta nada de lo que dice el que da el testimonio o el que confiesa. Sí, yo lo que estoy diciendo es que Juan Carlos dijo que vino y que le dio él personalmente dinero por dato. Y ya. Sí, pero pues, y será. Pues, ese va a ser. Y el otro planteamiento, ¿cuál era, compañero? Sí, es si la solicitud, o más bien cómo se puede realizar, por ejemplo, el caso de los monitoreos. Si yo como representante de partido político, Bien sencillo, bien sencillo. Hay que traer claro que existen los monitoreos. ¿Y cómo cumple uno? Yo se lo pedí a la autoridad, que lo anexara al expediente. Ya con eso se cumplió la carga probatoria. Claro, si nosotros no estamos al pendiente de lo que hay en radio y televisión, ¿cómo tiene que ser un adecuado seguimiento al proceso? Tengo que monitorear a mi gente y monitorear al de enfrente. ¿Y esto qué significa? Estar al pendiente de todo lo que aparece en radio, televisión, tweets, Facebook, etcétera, y estar al pendiente de sus actos. Y también de los nuestros, porque luego, ¿cuál es el peor enemigo de quienes ven inconformidad? Pues hasta los nuestros, ¿no? Los tenemos que controlar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Fox ganó, que hubo un espontáneo que fue a perfumar el periférico. No sé si se acuerdan, que regó un perfume, un como shampoo, que estaba muy emocionado, y estuvieron chocando los coches. Entonces, sí, oye, no hagas eso, ¿no? Sabemos que estás muy contento, muy emocionado de que ganamos, pero no hagas tonterías. Y lo mismo decirle, oye, sí, a lo mejor nos quieres ayudar, pero si tú te pones a repartir despensas, pues nos vas a meter un gol. O si usted se pone a decir que la candidata de frente está por cual, sabes que eso me va a generar una violencia política de BPG y Liateco y Atlautla, y me van a anular la elección. Sí, ya sabemos que no la quieres, que tú estás muy con nosotros, pero no se puede hacer esas cosas. O tú quieres decir, yo voy a arrancar antes la campaña, no, pues también te tengo que monitorear, ¿no? O vas a subir propaganda y fíjate que están participando niños, pues al rato pues, me van a poner una sanción por utilizar menores. Y entonces, pues es esa cuestión de que hay que estar al pendiente de esto. Hay otro planteamiento que se mandó por mensajes. Vamos a ver. Aquí está. Dice, a propósito de los medios de impugnación que presentan los partidos, quisiera saber por qué el tribunal admite medios de impugnación aunque se interpongan ante autoridades que debe recibirles, darle trámite, si en la ley de leyes se especifica es que tenemos interrogado. Claro, digo, ha ocurrido situaciones así de que presentan el medio de impugnación ante una autoridad distinta de quien debe darle el trámite. Y entonces, bueno, si lo manda en tiempo, pues a todo da, ¿no? Pero si también se da una situación en donde no lo manda a tiempo, pues hay distintas soluciones. O sea, oye, si la que se comió el plazo fue la propia autoridad, pues bueno, ¿por qué el otro tiene que sufrir consecuencias de la impericia de la autoridad? O sea, la autoridad está obligada a mandarla luego si advierte que no es competente. O bien ocurre, por ejemplo, el caso de grupos colocados en una situación vulnerable. Oye, pues sí, efectivamente la presentaron ante quien no le tocaba, y pues se les fueron los plazos, pero pues toma en cuenta la circunstancia de que es un grupo indígena
o es un tema de violencia política de género. Y entonces, en función de eso, es como se va adoptando decisiones en esto. Sí, en principio, diríamos, la carga de presentar el medio de impugnación oportunamente y ante la autoridad correspondiente, pues es del demandante, el recurrente. Pero pues, pueden haber muchas variables. Por ejemplo, oye, lo presentó y fíjate que cuando acudió ante la autoridad pues, estaba cerrado el local. O fíjate que pues está en Huejutla, Hidalgo, y entonces donde lo tenía que presentar pues era en Pachuca, y pues digo, de Huejutla a Pachuca, y cuando ya estaba venciendo el plazo, pues complicado, hay neblina, es muy serpenteado y todo. Claro, cada vez se van facilitando la forma de presentar los medios. Todo complica la vida, pues presentarlo en línea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero pues hay que obtener la firma y hay otras cosas, y entonces pues se generan muchos problemas. Cuando yo estaba en Toluca teníamos muchos problemas porque además estaba el tema del COVID. Y entonces, pues, fue un relajo, y aunque ya estaba el juicio en línea, pues no me preparaba. Pues mira, ya lo presentó a través de vía electrónica, pues se dio muchas veces por bueno, por esas circunstancias, ¿no? Entonces, sí está la regla, sí están esas obligaciones, pero hay que ir caso por caso. Si ya es una situación, oye, pues más bien el órgano de decisión se dedicó a levantarle la canasta y no tenía necesidad de ese tipo de consideraciones, pues hay que desecharlo, pues hay que impugnar y decir, sabes que ya era extemporáneo, ¿no? Y no se presentaba alguna situación extraordinaria como para que pudiera justificarse que lo presentaron ante una autoridad distinta de la que debía tramitar, pues si es el caso, la que tenía razón. Bueno, y bueno, pues, si ya se han modificado de que, oye, te equivocaste y le pusiste al medio de impugnación el nombre que te dio la gana, pues ya esas cuestiones ya pasaron la historia, y pues se ve finalmente el contenido del medio de impugnación para determinar qué es lo que se está presentando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues miren, ya con esta intervención terminamos el tiempo. Noel Carmona Rosales levantó la mano. A ver, Noel, por favor, Noel, adelante. Sí, doctor, buenas noches. ¿Habría manera de que nos comparta las diapositivas? Sí, sí. Se las mando a Tecnologías Educativas y ellos, según entiendo, las comparten. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, les agradezco mucho y gracias por conectarse. Digo, ayer tuve que atender una encomienda de la Dirección General, participar en otro evento, una sesión de la cuestión esta de la carrera, el servicio civil de carrera, que empezó desde las 7:30. Ahí está en YouTube para que vean que no lo estoy mintiendo. Y pues terminó como a las 8:30, entonces pues ya no me pude conectar, pero bueno, pues ya lo agotamos en esta sesión. Buenas noches y que descansen, y quedo al pendiente para mandarles la presentación. ¿De acuerdo? Buenas noches, compañeras y compañeros, Noel y todos los demás, Selene, Andrés, Eduardo y todos los demás que se conectaron. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, Andrés, doctor. Muchas hasta gracias. luego, Ángel. Gracias. Buenas noches. Mariana Guadalupe, Andrés y todos los demás. Gracias. Selene, Enrique. Adiós. Eduardo.